Un saludo muy especial para todos. El día de hoy venimos con la ponencia llamada Mujeres y autocuidado, la diferencia entre cuidarse a una y cuidar al otro. Sus autoras, Laura Natalia Calderón Montero, quien les habla, Lendy Tatiana Palacios Hernández, estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, de séptimo semestre de Comunicación Social Periodismo, de El Semillero en Raizán. Bueno, el planteamiento del problema lo vamos a entender desde el cuidado hacia las funciones asignadas a las mujeres desde hace mucho tiempo atrás. El cuidar de los demás ha primado sobre el autocuidado, y bajo esta perspectiva y con el objetivo de reconocer el grado de autocuidado de las mujeres de un sector, se realizó una actividad comparativa entre acciones realizadas por otras personas o sea, realizadas en favor de otras personas, en este caso hijos, y pues en acciones realizadas por ellas mismas, para ellas mismas. Bueno, el abordaje teórico. En este se presentan unas categorías. La primera pone en discusión el tema del cuidado para así entender la división sexual que existe del trabajo. Esta categoría toma relevancia, pues su significado varía según el tiempo y la sociedad, aunque pues esta regularmente se liga al modo de protección que plantean a las mujeres como las cuidadoras de otros y al hombre como el proveedor del hogar. La siguiente categoría tiene la intención de comprender la jerarquía de protección hacia otros frente a la propia, aquel cuidado que le damos a otros antes que a nosotros mismos. En estas categorías que se presentan responden a aquella necesidad de pensar a las mujeres que participaron en esta actividad como una unión de múltiples factores que son fuertemente ligados al autorreconocimiento. Bueno, los datos y los resultados que ustedes verán a continuación se obtuvieron mediante unos talleres, un trabajo de campo realizado en el sector floricultor de la sabana cundiboyacense, más exactamente en el municipio de Nemocón, con 67 mujeres distribuidas en grupos de 30, y se realizaron bajo un análisis de situaciones que presentan y naturalizan en su día a día. Bueno, se realizaron 3 actividades con premisas diversas. En la primera, ellas tenían que identificar mujeres que aportaran a la construcción de sus proyectos de vida individuales. En esta actividad se les entregó una hoja en blanco donde tenían que colocar un punto en cualquier parte de la hoja. Ese punto las iba a representar a ellas y iban a realizar una serie de círculos alrededor. En el primer círculo, ellas tenían que poner a una mujer que cuando necesitaran contar algo, contar con alguien, esa mujer iba a estar ahí. En el siguiente círculo, en el círculo número 2, tenían que colocar a una mujer que las ayudara en el trabajo, una mujer que estuviera ahí cuando ellas estaban trabajando y necesitaban algo. En el tercer círculo, ellas tenían que colocar una mujer, identificar una mujer que les ayudara en su hogar, su mano derecha en el hogar. En el cuarto círculo, tenían que colocar a la mujer con la que se divertían, con la que cuando querían salir a comer un helado, a divertirse, a reír, ellas iban a recurrir a esa mujer. Y en el quinto y último círculo, ellas tenían que buscar a una mujer, colocar a una mujer que las acompañara y que cuando ellas se sintieran agobiadas, con la que se pudieran desahogar. Esa era la quinta mujer, con la que se pudieran desahogar. Seguido de esto, y en la segunda premisa, encontramos una actividad que respondía al autocuidado, por medio de una situación hipotética generalizada y aplicada a las mujeres que nos acompañaban, aunque cabe recalcar, esta era la maternidad, ¿no? Pero pues cabe recalcar que muchas de las mujeres que nos acompañaban ese día eran madres. Entonces, pues, si bien era un aspecto general, pues habían algunas chicas y mujeres que no eran madres. Entonces, pues,
Partimos de esta situación hipotética y la aplicamos de manera general a todas las que nos estaban acompañando. En esta actividad las mujeres lo que hacían era dividir la hoja en dos, responder en la parte derecha a lo que vendrían siendo preguntas relacionadas con sus hijos y en la parte izquierda preguntas, las mismas preguntas pero aplicadas a ellas mismas. Entonces encontramos preguntas como eh, qué hacer cuando mi hijo está enfermo, eh, cuando veo que mi hijo está en peligro, yo qué hago, cuando veo que va a dormir, miro si está abrigado o no está abrigado. Bueno, situaciones y preguntas con respecto a sus hijos que de pronto más adelante entraremos a mirar con mayor profundidad. Bueno, la tercera y última actividad giraba en torno a la oradora comenzaba a hacer una descripción de la mujer más importante de la vida de estas mujeres. Entonces, la oradora comenzaba a mencionar a aquella mujer que ha estado siempre presente, a la mujer que no le guardamos secretos, a la mujer que siempre ha estado con nosotros en los momentos felices, en los momentos tristes, a la que nunca se le guarda un secreto, ni por más mínimo, que lo sabe absolutamente todo. Esa descripción de la mujer más importante. Bueno, en resultados obtenemos que, como les mencioné al principio, fue un taller realizado a 67 mujeres y por las respuestas que nos dieron pudimos identificar cuatro categorías diferentes que fueron la buena alimentación, la protección física, la protección emocional y la protección espiritual. La buena alimentación, perdón, eh, se evidenció por medio de respuestas como si mi hijo está, eh, cuido si mi hijo tiene una alimentación balanceada por medio de una buena dieta, por frutas, verduras, em, caldos, carnes y demás. En la protección física respondía al cuidado del cuerpo frente a tratamiento médico, golpes, climas y demás. Entonces encontramos respuestas como evitar que se caiga, llevarlo al médico, estar pendiente de siempre que él esté abrigado, que esté cómodo. Seguido de esto encontramos la protección emocional, que responde básicamente a expresiones de cariño, acompañamiento y protección pues ante el dolor. Esto lo evidenciamos en respuestas como le digo que lo quiero mucho, o por ejemplo había una pregunta que era sobre la persuasión para llevarlo a la cama para que durmiera. Entonces por medio de frases como es hora de que vayas a dormir, a descansar para que puedas divertirte mejor al otro día, entonces debes ir a soñar. Entonces encontramos este tipo de respuestas en protección emocional mediante el cuidado y la emoción. En la protección espiritual, que respondía más a parámetros de pensamiento e ideas, pues encontramos un mi Dios me lo cuide o le pido a Dios que me lo cuide. Esto respondiendo a preguntas cuando, por ejemplo, mi hijo está enfermo, lo llevo al médico, le pido a mi Dios que lo cuide y cuando él está triste, yo pues trato de comunicarme con él y encontramos respuestas pues, de este tipo que nos evidencian también una protección espiritual en los niños. De las 67 respuestas, se debe aclarar que estas categorías pues se organizan a partir del cuidado de los otros, ¿no? Y frente a esto encontramos que la buena alimentación y la protección física son cumplen, ¿no? Con una generalidad respondiendo a un 99% y a un 92%, es decir, tienen como los mayores porcentajes y si bien la protección emocional y espiritual no es tan importante y prima, ¿no? La buena alimentación y la protección física, pues son factores que eh, como cuidado del otro no se dejan de lado, entendiendo también de que eh, la protección emocional y la protección espiritual responden a un, digamos, a un 20% o a un 12% de las mujeres que hacían parte de la actividad. Sin embargo, pues se recalca, ¿no? Que si bien
el cuidado de la protección física y la buena alimentación es importante, ellas no descartan ni dejan de lado del todo la protección emocional y espiritual. En contraste, en esta actividad tenemos las respuestas que cuando realmente se les hicieron a ellas, dieron un vuelco total del 100% y las categorías que pudimos evidenciar por medio de las respuestas que ellas nos dieron fue la protección física, la desprotección física y la protección espiritual. Este punto es bastante importante porque nos permitió evidenciar por medio de gestos bastantes diferencias, ¿no? Cuando digo que dio un vuelco del 100%, nos referimos a que estas preguntas que voy a irme pues a preguntas puntuales. Habían preguntas como, cuido que mi hijo descanse bien y duerma bien, entonces la respuesta era sí, y como les mencioné, pues encontrábamos respuestas de que es hora de ir a descansar, de ir a soñar y demás, pero cuando nosotros les preguntábamos a ellos, a ellas, perdón, la respuesta inmediata era un no, no descanso bien y demás. Entonces encontramos que realmente eh, las, las respuestas denotan, ¿no? Eh, una de, Exacto. Te interrumpo un momento. Es algo totalmente diferente en la protección física y en respecto a la pregunta que comentas de si ellas se van a acostar temprano frente a los hijos. A los hijos sí es como cumplirles ese horario de mínimo dormir las 8 horas completas, pero ellas no. Ellas son las últimas en acostarse y las primeras en despertar. Entonces, no importa si duermo 5 horas, si duermo solamente 6 horas, eso para ellas no era como la prioridad. El descansar del todo, no, para ellas no era una prioridad, sino obviamente, primeramente, el que descansen mis hijos antes que yo. Primera en levantarse, última en acostarse. claro que sí. Pásala si quieres, Tati, por favor. Bueno, acá pues podemos evidenciar que el cuidado en la alimentación en lo físico, pues ellas no toman como prioridad el alimentarse bien, el cuidar su estado físico, cuidar su estado físico en el sentido de si tienen que alzar una cosa pesada, no buscan ayuda, sino lo hacen ellas mismas. O sea, no, tal vez a veces no dimensionan lo que puede traerles a su vida, a sus vidas a largo plazo, el cargar una cosa pesada. Entonces, se les preguntaba si sus hijos estaban en riesgo, ellas qué hacían. Entonces, obviamente, les advertían, los cuidaban, que no les fuera a pasar nada, pero cuando están en cuidado de ellas mismas, son un poco, no es prioridad. En la alimentación también caíamos caía en una respuesta general de que cuando ellas estaban solas en la casa, que llegaban del trabajo, si no había nadie, solamente ellas, que si ellas se preparaban algo saludable, y la respuesta a esa pregunta fue algo en común, un acuerdo, por decirlo así, porque todas respondían, o sea, todas como que hubo un silencio y respondían, no, nosotros lo más rápido, lo más sencillo, o sea, si llegaban del trabajo y no había nadie, ellas buscaban lo inmediato, la inmediatez y no algo saludable. Claro que sí. Y con lo que tú dices, Tati, también hubo algo muy importante que fue, bueno, hay una pregunta puntual que era, si mi hijo está enfermo, ¿qué hago, no? Entonces, en esta pregunta encontramos respuestas como lo llevo al médico, le preparo aguas medicinales tradicionales, eh, o sea, así como que me preocupo por el bienestar de él. Y cuando nosotros le preguntamos a ellas, cuando tú estás enferma, ¿qué haces? Y esto también fue un punto generalizado y fue, no, pues yo aguanto. Esta respuesta yo creo que fue, mejor dicho, casi que en coro, podríamos Sí. decirlo. O sea, fue realmente impactante porque
realmente entonces entender esta naturalización de este cuidado por el otro, pero no el cuidado propio, nos llevó también a replantear esa pregunta. Bueno, entonces, si tu hijo estuviera enfermo, ¿lo dejarías aguantar? Y la respuesta fue, no, ¿cómo se les ocurre? Obvio, no, eh, no va a pasar. Entonces nosotras les cuestionamos a ellas. Entonces, si no dejarías aguantar a tu hijo, ¿por qué aguantas tú? Y este fue un punto clave en la actividad donde ellas entendieron, ¿no? Hacia dónde estaba direccionada nuestra actividad y al punto clave que queríamos llegar. Si bien es, también es como un reto, ¿no? Fue un reto, Tati, porque igual Sí. llegar a que te cuestionen sobre el cuidado por tus hijos y que te digan como no, o sea, si bien tus hijos son tu prioridad, tú no puedes eh, de pretender no ser tu prioridad ante todo. Y es choqueante para que a una madre lleguen y le digan en primera instancia. Eso es un poco retador y poco difícil, igual tampoco era el objetivo de la actividad. Entonces, esto nos permitió evidenciar también, ¿no? Y llegar al punto de reflexión en donde para cuidar de otros tienes que cuidar de ti, tienes que estar primero bien tú. Entonces, fue un punto importante, fue un punto que nos llevó a reflexionar a nosotros en la actividad y que las llevó a reflexionar a ellas. Creo que fue un punto bastante importante en esta actividad. Sí, exacto. O sea, las dos primeras actividades llevaban un hilo para la última actividad, que era el cierre, y era donde describíamos a aquella mujer que era la más importante. Entonces, a medida de las actividades, del cuidado, se fue evidenciando obviamente que lo primordial y la persona que debíamos cuidar sobre todo no eran ellas mismas. Entonces, cuando comenzamos en la tercera actividad a describir a la mujer más importante, que es la que siempre está conmigo, la que siempre me cuida, la que nunca sabe, la que no le guardo secretos. Entonces, a medida que íbamos avanzando en las actividades, y se les, como decía mi compañera, se les va diciendo que ellas también son importantes, de que ellas también tienen que cuidarse. Entonces, era como chocante para ellas y llegamos cuando íbamos avanzando en la tercera actividad y les íbamos describiendo a esa mujer, ellas pensaban en otras mujeres, ¿no? No se tomaban a veces como prioridad algunas, no podemos decir que todas, porque algunas sí decían, yo soy la mujer más importante, ¿no? Pero entonces siempre una que otra decía, no, la mujer más importante, identificaban a otra mujer antes que a ellas mismas. Bueno, en las conclusiones, algo muy importante para resaltar, nosotras siempre giramos en torno de las mujeres, de nosotras somos mujeres, no solamente somos una, sino somos varias, hacemos parte de, conformamos un tejido social, entonces, pero se puede evidenciar que no solamente habían mujeres, sino también se identificó que en varios casos, ellas identificaban a un hombre, ¿sí? Nosotras siempre giramos en torno a que mujeres, pero ellas identificaron a un hombre que les ayudaba, que les colaboraba en todo. Una persona se acercó y nos dijo, no, pero a mí la persona que me ayuda, la persona que está conmigo, la persona con la que me divierto, es mi esposo, es mi hijo. Entonces se pudo evidenciar a lo largo de las actividades que también los hombres ayudan a la construcción de sus proyectos de vida individuales y siempre, aunque estamos rodeadas de mujeres que nos colaboran en nuestras diferentes actividades, también hay hombres que aportan a ese tejido, a ese aporte, a esa construcción del proyecto de vida. Sí, otra cosa que pudimos identificar fue que en menor proporción ellas ignoraban, ¿no? Que así como ellas están construidas por varias mujeres que en sus proyectos de vida se realizan a través de los tejidos con otras mujeres y que esto permite que se lleven a cabo. Ellas ignoraban que así como
ellas tienen presente a otras mujeres que son importantes en su vida. Ellas son el círculo de otras mujeres. Entonces ellas ayudan, ¿no? a los proyectos de vida de otras mujeres y tal vez eso era algo que no tenían muy presente. Si bien reconocen que pueden contribuir, de pronto no lo tenían muy presente, que ellas eran esos círculos de los que de pronto otras mujeres, si se hacía esa actividad, ellas estaban presentes en ese círculo. Luego de eso, los ejercicios también mencionados como ya con anterioridad, se identificó que en la maternidad se piensa y se preocupa por el cuidado y el bienestar del otro, incluso a veces descuidando el bienestar propio, ¿no? Y esto yo creo que lo hablo a términos muy personales, de pronto es algo que yo vivo con mi madre, que también discutimos en algunas ocasiones, y es una mujer extremadamente entregada a su familia, a sus hijos, y esto también me llevó a reconocer y a reconocer con ella, porque lo hablamos, que nos cuida mucho, nos protege y está pendiente, pero el cuidado de ella lo ha dejado de lado, su proyecto de vida, de pronto acciones que hace en su cotidianidad y que tal vez es consciente, porque lo que identificamos es que igual ellas son conscientes de que son actividades que pueden de pronto traer consecuencias negativas para su salud, como de pronto excederse en trabajos y en fuerza, de pronto cuando ya tienen alguna condición médica, pero por alguna situación familiar, socioeconómica y demás, pues ellas igual y siguen exponiéndose, ¿no? En peligros y tal vez son conscientes, pero digamos que no es algo que pongan en práctica. Entonces, a partir de allí, se reflexiona acerca de la importancia de convertirse en su prioridad, entendiendo que son la única compañía que tendrán siempre, porque pues en el caso de las madres, ellas lo entienden como una ley de vida y es criar a sus hijos hasta cierto punto, y ellos ya empiezan a tomar proyectos diferentes y proyectos de vida distintos. Entonces, bajo esta premisa y bajo este rol importante por destacar, algo que les dijimos a ellas eres la única compañía que vas a tener siempre. Y como eres la única persona que vas a estar ahí para ti, es importante que entiendas, que interiorices y pongas en práctica todos los días ser tu prioridad y que si realmente yo no estoy bien, ¿cómo voy a pretender estar bien y cuidar del otro cuando yo no puedo cuidar de mí mismo? Entonces fueron reflexiones y análisis que se lograron en, en esta actividad y que de pronto si ellas bien eran conscientes, pues digamos que no le prestaban como la atención que logramos en el taller reconocer. Exacto, sí, concluimos que se llegó al objetivo que teníamos planteado, que era que ellas se reconocieran como la mujer más importante, como aquella que es primero, que aunque tienen hijos y se podría decir que ellas obviamente dan su vida por ellos, ellas deben cuidarse para cuidarlos a ellos. Que ante todo debe también primar el autocuidado, ¿no? El reconocer que son mujeres que tienen que comenzar a cuidarse para poder cuidar a sus hijos y darle el ejemplo de que yo me cuido y por eso yo te cuido, ¿sí? Entonces, es eso. Alcanzamos el objetivo que era eso, darles a entender que es importante cuidar a otros, pero también es muy importante el que ellas mismas se cuiden y que reconozcan que no solamente es una, sino que somos muchas mujeres las que estamos alrededor y que siempre contribuimos a esa construcción de nuestros proyectos de vida. Siempre hay mujeres que van a estar ahí y es eso, cuidar a otros, pero siempre cuidarme yo misma, primeramente. También igual es importante, Tati, resaltar que en la última actividad, que era reconocerse como la mujer más importante de su vida, fue una respuesta casi que colectiva y fue bonito Exacto. entender que ellas se reconocen a sí mismas
como su como la prioridad en su vida y aunque se reconozcan pues y no lo pongan en práctica que fue, o sea, el punto a reflexionar y analizar aquí, eh, es ese reconocimiento frente a sí mismas y si bien estamos construidas por muchas mujeres, la claridad de los procesos y las luchas individuales son realidades que han creado sentimientos y experiencias únicas. Entonces, si bien, como lo mencioné, somos y estamos tejidas por más mujeres, hay sentires y experiencias y sensaciones y luchas que solamente entendemos nosotras. Entonces también fue bonito llegar a esta conclusión y también fue la oportunidad se dio para celebrar el Día de la Mujer y allí también el punto también a reflexionar fue que más allá de ser una fecha para recibir chocolates, flores, para sentirse importantes un día, fue llegar a esa conclusión de, hey, vamos a sentirnos especiales, importantes todos los días de nuestra vida y además no es un feliz día de la mujer, sino es sino feliz día de las mujeres de que las mujeres. construyen nuestra vida y que hacen posible todos los proyectos individuales que nosotras tenemos y es reconocer y levantarse todos los días por esa prioridad de ser mujer y, y por ese sentir, ¿no? No es solamente, no era solamente cuestión de un día y no es solamente cuestión de un feliz día, sino de unas felices vidas y una feliz vida y dignidad como mujer. Entonces, punto a reflexionar importante. Exacto. Y no, pues ya llegamos al final de nuestra ponencia. Eh, tenemos que, fue una experiencia muy gratificante porque hasta nosotras mismas reflexionamos en estas actividades y, el tratar con personas, con mujeres que son como nosotras, mujeres que son como nuestras mamás, que ellas dan siempre el 100% de ellas. Entonces es eso, es el también entender que debemos cuidar a otros siempre, pero también que debemos que cuidarnos nosotras mismas para poder dar 100%. Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio, Tatiana. Y como tú lo mencionas, fue una actividad bastante Enriquecedor. emocionante y enriquecedora. Muchísimas gracias. Uh -huh, uh -huh.